Draco-X. La verdadera espiritualidad y conspiración. Imperio Murió, que va a dar el salto de conciencia. ¿Quiénes son los arcontes y por qué quieren nuestra energía y por qué estamos en una granja prisión? Vamos a conocer quiénes son propiamente los arcontes. La palabra arconte, vamos a conocer todo, desglosar todo, porque los arcontes se lo confunden con seres del bajo astral, con seres de esto, con seres de lo otro, pero hoy vamos a conocer verdaderamente qué son los arcontes. Bueno, para empezar, los arcontes. Los arcontes son unos seres interdimensionales, pero para saber su procedencia primero tenemos que entender cómo es la historia del planeta Tierra, cómo empieza todo. La historia sumeria que nos describe seres que llegaron de las estrellas, seres que proceden de las Pléyades. En las Pléyades existía, o no sé si sigue existiendo, un planeta que es Dooku. En el planeta Dooku habían unos seres que eran los Usungal. Uno de ellos que era un Usungal de raíz. Los Usungal son una especie de raza reptil draconiana, que serían diferentes a los Anunnaki. ¿Qué hicieron los Usungal? An, el séptimo de los Usungal, de la jerarquía Usungal, ¿qué hizo? Creó una raza de clon parecida a los Usungal llamada Anuna. Entonces, estos Anunnaki, la raza de los Usungal en ese momento había quedado totalmente deteriorada, porque digamos que hubo un problema con esa raza, que una infección, un golpe de estado, por así decirlo, un golpe civil de su propia raza. Entonces eso hizo que haya muchas bajas y que emigraran a las Pléyades. Y ahí quedaron unos pocos Usungal comandando, y allí, bueno, con sus genetistas crearon a los Anuna. ¿Qué pasa? Estos Anuna estaban en guerra con otra raza reptil, que eran los Kingu albinos. Esta era la primera raza ancestral de toda la galaxia referentemente a la reptil. Entonces, los Anuna también tenían, digamos, una tecnología muy avanzada, propiamente también los Kingu. Ellos estaban migrando constantemente porque la guerra era inminente. Entonces, en esa migración, que se encontraban en una nave gigante, los Anunnaki junto con An-Enki, todos estos nombres los van a ir viendo porque son protagonistas en la Tierra, juntos, bueno, estaban en guerra en el espacio hasta que entran al sistema solar y hasta que ven la Tierra como objetivo para escapar de una emboscada de los Kingu que era inminente. Los Kingu en ese momento habían emboscado a la nave de los Anuna y bueno, podía haber sido un ataque inminente que acabe con todos los Anuna, por lo cual el objetivo, el que comandaba la nave en ese momento era Enlil. Enlil, señor de las tormentas, es Yahvé bíblico del Antiguo Testamento, por lo cual el comandante Enlil puso como objetivo instalarse en la Tierra y eso fue lo que pasó. Ok, estamos, recuerden, comparando versiones, ¿no? La versión bíblica, Antiguo Testamento, la versión más reciente tiene que ver estos nombres que mencionamos, cual Enlil, Enki y bueno, Lilith. Todo esto se conjuga con el Antiguo Testamento, solo con diferentes nombres. Lucifer es Enki, Yahvé es Enlil y todo así, ¿entienden? Es la misma historia pero cambiada de versión. Entonces, ¿qué pasa? Los Anuna junto con el comando jerárquico Usungal aterriza en la Tierra. ¿Qué pasa ahora? Estos seres venían de una guerra, venían desgastados tecnológicamente y bueno, a punto de que su nave directamente se haga pedazos, ¿ok? Un ataque, una acorralada masiva de Kingus estaban ahí, lo cual el comandante Enlil, este reptil, salva a los Anuna, lo cual aterrizan en la Tierra y ahí se empieza a desglosar toda la historia en la Tierra. Empiezan a instalarse por allí, vigilar los perímetros, ciertos sectores, porque también los Kingu los habían localizado, porque la Tierra no estaba
no estaba desolada de seres vivos, de especies extraterrestres. Cuando ellos llegan, cuando los Anuna llegan, junto con el Lil, Enki, An, todos estos seres que todos conocemos, la Tierra estaba habitada por los Kingu también y el Apsu, que el Apsu es el mundo inferior, el mundo intraterreno, ¿no? Es un universo paralelo en la Tierra, ¿ok? O sea que la Tierra ya estaba habitada por Kingus, la Tierra ya había estado habitada por otras especies, lo cual ellos llegan y empiezan a establecer perímetros de guerra y todo este tema. Claro, ¿y qué pasa? Ellos llegaban desgastados por una guerra, recuerden, llegar desgastados, y ellos eran seres muy tecnológicos que tenían una dependencia, digamos, de la tecnología muy grande para desarrollar su raza, su especie. Ok, ellos llegan desgastados, entonces necesitan mano de obra. ¿Qué pasa? Enki había creado anteriormente, con anterioridad, una raza que eran los Nungal, ¿ok? Él había creado esta raza, recuerden, Enki es Lucifer, Enki es genetista, Enki es señor de la tierra, que antes de llegar a la tierra, Enki se llamaba Sam. Ok, Enki tenía a sus hijos Nungal, que los Nungal son The Witcher, los Nungal son los vigilantes, así significa. Ok, y si vamos a la Biblia, al Antiguo Testamento, los Nungal en esa versión serían los ángeles caídos, lo mismo del libro de Enoch. Entonces, ¿qué pasa? Ok, ángeles caídos en versión bíblica son los malos. Los arcángeles en versión Antiguo Testamento, versión bíblica, religión, son los buenos, ángeles de Yahvé. Vamos a poner en contexto todo. Yahvé, ¿quién es Yahvé? Yahvé es Enlil. ¿Cuál es, la historia del Antiguo Testamento? ¿En qué se desglosa? ¿En divinidades? No. ¿En qué se desglosa? ¿En seres extraterrestres que se hacen pasar por divinidades? Claro que sí. ¿Ok? Lo mejor es cambiar la versión. ¿Qué más? El que cuenta la historia siempre es el ganador. Y el ganador puede manipular la historia a su favor. ¿Ok? Por lo tanto, los bandos están amortiguados, están cambiados. Los que son los buenos son los malos son los buenos. Entonces, ok, la historia en la Tierra para estos seres empieza a funcionar. Acá van a tener que tener en cuenta un dato. Este dato es los Kingu. Los Kingu eran enemigos total de los Anuna, de los Anunnaki. Los Anunnaki tenían un desprecio total por estos seres. Los Kingu en apariencia eran albinos, blancos, blanquecinos. Ok, ¿por qué este dato? Este dato es muy importante porque los colores para los Anuna, digamos que eran muy racistas, ¿no? Tener de aliado en su raza a alguien que sea blanco, eso era una aberración total. Y es por eso que ahora van a ver el por qué también empiezan los golpes de estado dentro de su raza. ¿Ok? Los golpes jerárquicos y el por qué empiezan las envidias y el por qué empieza voy a acabar contigo, voy a acabar con este. ¿Qué pasa? Recuerden que yo mencioné que los Nungal, los ángeles caídos, eran hijos de Enki, ¿ok? Estos Nungal tenían apariencia, verde, obviamente, si no, no eran aceptados. ¿Qué pasa? Vivían en armonía los Anuna, los Nungal, los hijos de Enki, todo bien, todo en armonía, trabajaban juntos en la tierra, trabajaban juntos para avanzar su raza en la tierra, para combatir a los Kingu, para conquistar más perímetros en la tierra. Bien, hasta que en un momento, ¿qué pasa? Se da una mutación en los Nungal, porque los Nungal fueron creados a partir de los Kingu, del ADN, el gen Kingu, por lo cual los Nungal mutan de verdes a blancos y mutan a tener alas, por lo cual los Anuna se dan cuenta de esto y dicen, no, esto es horripilante, no podemos aceptar esto. Y recuerden, ellos tenían una jerarquía, un congreso donde se votaban decisiones para llevar a cabo en su raza, en su especie. Por lo cual un Anunnaki se dio cuenta y llevó a este Nungal
que había mutado. Entonces en el Congreso de 7 Seres se vota para ejecutar a este Nungal, lo cual Enki... Recuerden que Enki... Van a ver una cosa ahora. Enki fue creado a partir del ADN Abgal de Sirio. Un 60% Abgal de Sirio, un 40% Usungal. Creo que era así o invertido. Lo cual tenía conexión, digamos, tenía fuente álmica y fuente espiritual. Lo cual eso le permitía conectar, obviamente, a la fuente original. Lo cual no era un ser total como los reptiles. Él era algo diferente. Lo cual, el tema acá es que estaba manipulado o apretado por esta jerarquía, ¿no? Por su padre An. Entonces algo de empatía Enki tenía, lo cual nota que van a ejecutar a uno de los Nungal, o que van a ejecutar a todos los Nungal, porque todos los Nungal iban a mutar en cualquier momento. Enki, como él forma parte del Congreso donde se vota, el Congreso de la jerarquía de su especie, Anunnaki Usungal, dice: no voy a permitir esto, tengo una nueva propuesta, y digamos para alargar la vida de los Nungal, ¿ok? Entonces los Nungal iban a tener que pagar un precio, el cual ese precio era ser esclavos totales, o sea, esclavos 24/7. Así que, ¿quiénes son en realidad los arcontes? Bueno, los arcontes son esta casta de seres, de este Congreso, digamos, de esta junta de Anunnakis propiamente. Esos son los arcontes. Estos Anunnaki, una vez que se dan cuenta de que pueden, digamos, alimentarse de nuestra energía, ¿qué pasa? Ellos desencarnan lo que es su cuerpo reptil físico, o sea, muere, y ellos pasan a ser cuerpos astral, cuerpo etérico, y se pasan a alimentar de nuestra energía. ¿Qué pasa? Estos arcontes necesitan alimentarse de nuestra energía porque su cuerpo etérico, su cuerpo astral, no es un alma. Ellos no tienen conexión con la fuente, entonces tienden a desaparecer, tienden a tener hambre de no desaparecer. Ellos no quieren desaparecer, por lo tanto su cuerpo etérico puede ser eliminado, lo cual por eso se alimentan de la energía de la humanidad. Así que bueno, como ven, esos Nungal, ¿quién eran los Nungal? Bueno, los ángeles caídos. De que esos Nungal empezaron a mutar, ahí como empezó un estallido civil dentro de su raza y empezaron las rebeliones, los ángeles caídos contra los arcángeles y toda esa historia, que bueno, el ganador la cuenta como una historia de seres que se pelean como divinidades, cosa que no es así, ¿no? Es una lucha de extraterrestres, la cual hay muchas pruebas. Si quieren ese video de las pruebas de bombardeos nucleares que hubieron en el pasado, o sea, estamos hablando de lugares que concentran grandes cantidades de radiación, pero por más de 4000 años, cosa que no debería haber pasado porque hace 4000 años no había lo que es armamento nuclear. Lo cual, si quieren ese video, comenten acá abajo. Quiero el video de las pruebas de extraterrestres hace más de 4000, 5000 años. Así que bueno, llegando al final del video, gente, los arcontes son básicamente los Anuna. Básicamente el arconte mayor es Enlil, o sea, el barbón, Yahvé, el Antiguo Testamento. Prácticamente él es el arconte mayor, y los arcontes, recuerden, un arconte pasa a ser cuando los Anunnaki se desencarnan, cuando la casta, el comando mayor, esos 7, 6 seres desencarnan, dejan su cuerpo físico, pasan a ser cuerpo etérico, cuerpo astral para alimentarse, y pasan a ser seres arcontes que se alimentan de la humanidad y llevan, digamos, las riendas del planeta en las sombras, que las sombras serían el bajo astral y esas interdimensionalidades.